Hola a todos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva sección del canal, una sección que tenía muchísimas ganas de hacer, pero me imponía tanto respeto que realmente me ha costado bastante iniciarlo, pero bueno, aquí estoy. Finalmente he decidido abrir esta sección en el canal llamado Otras Fronteras Musicales. Básicamente ya lo estuvimos hablando en algún directo. La idea era que, bueno, pues obviamente me considero entre comillas siempre experto, ¿no?, en Queen, ¿no?, debido a los muchísimos años que llevo indagando en sus archivos, en todo lo que existe, en su discografía y demás. Y de hecho para mí Queen era lo único que existía durante mi infancia y adolescencia, es lo único que escuchaba. A lo largo de los años 90, principios de los 2000, mi cerebro no iba más allá de Queen. O sea, para mí era hasta malo escuchar más música que no fuera Queen. O sea, así era mi friquismo por este grupo. Entonces, pues bueno, debido a ello, pues obviamente abrí este canal, abrí este programa Queen Review, ¿no?, para analizar un aspecto que no se analizaba tanto, porque bueno, yo creo que Queen es un grupo que está tan sobreexplotado que todo el mundo sabe todo sobre Queen. Y bueno, pues quería dedicarme a una parte, ¿no?, de su carrera, que era obviamente pues las ediciones, reediciones, etc. Pero claro, también escucho mucha más música, gracias a Dios. Hubo un momento en el que por diversos motivos empecé a indagar en otro tipo de música. Entonces, para eso he abierto esta sección. Una sección que iré dedicando programa a programa o programas a los artistas que escucho aparte de Queen. No los voy a ir analizando y hablando de ellos de forma de preferencia, o sea, no este que vais a ver ahora es el que más me gusta y después el siguiente hasta el que menos, no. Lo voy diciendo según se me vaya ocurriendo y se me vaya apeteciendo hablar de ellos, ¿no? Vamos a empezar esta nueva sección hablando de Jean-Michel Jarre, ¿vale? Esta va a ser la primera parte porque Jean-Michel Jarre tiene una carrera absolutamente grandísima como para analizar en un solo vídeo, por lo tanto yo creo que es más interesante hacerlo en dos partes. Bueno, Jean-Michel Jarre, para mí ha sido interesante empezar con él básicamente porque, curiosamente, hace un año más o menos edité un libro con Javier Moragón y Anselmo García, básicamente pues relatando todo lo que este hombre ha hecho a lo largo de sus más de 50 años musicales que lleva, ¿no? Porque este hombre ya tiene más de 70 años y lleva pues eso, más de 50 años en la música. Este libro se ha editado por Applehead Teams, que es una editorial increíble que sobre todo se especializa en cine, sobre todo en cine de culto, ¿no?, en libros sobre cine de culto, pero bueno, se han atrevido a editar algunos libros musicales y aceptaron mi propuesta para hablar de Jean-Michel Jarre y la verdad es que bueno, ha sido increíble. Lo tenéis, os dejo el enlace en Amazon aquí abajo por si queréis haceros con él porque os interese lo que os cuente sobre él. Obviamente no voy a contar la vida íntegra de este hombre, básicamente porque lo tenéis en el libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Promoción. No, aparte de eso, porque ya os digo, más de 50 años en el mundo de la música daría para 80 vídeos, entonces pues tampoco es la idea de esta sección del canal. Bueno, Jean-Michel Jarre. ¿Quién es Jean-Michel Jarre? Bueno, pues es francés, obviamente, nacido en Lyon, como he dicho, en el año 1948, y ya ese hombre nació con raíces musicales debido a que su padre, Maurice Jarre, es un grandísimo conocido en el mundo de la composición de bandas sonoras. De hecho, ha ganado varios Oscars. Bueno, ganó varios Oscars porque el hombre falleció hace ya unos años. Entonces, bueno, pues ya Michel ya nació un poco con esa influencia musical que, sin embargo, pues consiguió alcanzar la popularidad de su padre y dejarla atrás. O sea, Jean-Michel Jarre llegó a unas alturas populares impresionantes. Lo curioso de hecho es muy curioso en la parte de la historia de Jean-Michel Jarre su relación, de hecho, con su padre, porque su padre lo abandonó a él y a su madre a los pocos años de nacer Jarre, debido a que, bueno, pues le ofrecieron una oportunidad de vivir en Hollywood para hacer bandas sonoras de películas y dijo adiós, muy buena, y salió volando y los dejó a los dos solos. Jean-Michel Jarre, pues a lo largo de su vida tuvo encontronazos con su padre, durante muchísimos años no se hablaron,
al final de su vida intentó rehacer un poco la relación padre-hijo con Maurice, pero al final falleció y lo desheredó. Y bueno, pues creo que después de tantos años no creo que le tenga mucho aprecio, pero bueno, es una curiosidad de muchísimas que digo se cuentan en este libro de The Watcher. A ver, yo Jean-Michel Jarre lo conozco pues prácticamente desde el año 93 también. La verdad es que ese año 93 para mí fue muy importante porque conocía prácticamente a mis grandes pilares musicales, ¿no? Entre ellos a Queen, aunque a Queen yo lo conocía antes, pero sí es verdad que para mí empezó el verdadero fanatismo a partir de ese año 1993. Y bueno, en ese año 93 pues lanzó un gran disco llamado Chronology, que bueno, llegó en el momento de la New Age, cuando la New Age estaba pegando muy fuerte, que era lo que más sonaba, y gente como Jean-Michel Jarre o Mike Oldfield volvieron a tener una popularidad muy fuerte con los discos que lanzaron en esos años, debido a porque la gente los consideraba como afines a ese estilo, cuando Mike Oldfield, por ejemplo, siempre renegó de ese estilo, pero llegó un momento en el que al final empezó a hacer discos de ese estilo. Con Jarre pasó algo similar, y entonces esos discos de principios de los 90 que lanzaron ambos, de hecho la vida y obra de Mike Oldfield y Jean-Michel Jarre son muy similares, a pesar de que no tienen nada que ver musicalmente hablando, pero tienen muchísimas similitudes en su vida y obra. Básicamente pues conocí ese álbum. También un par de años antes habían lanzado un recopilatorio llamado Images, como lo queráis decir, realmente se dice Images, pero Anselmo, el coescritor de este libro, se suele reír de mí cuando lo digo. Entonces, pues bueno, ya no sé cómo decirlo. Imágenes en inglés, Images. Que venía pues con todos los grandísimos éxitos que este hombre ya había cosechado hasta ese momento, ¿no? Y entonces, pues bueno, mi padre tenía ambas cintas, tenía más, y yo pues bueno, pues esas melodías pues me impregnaron durante esos primeros 90. Entonces la verdad es que fue un auténtico, vamos, una bomba de relojería para mí, musical. Sin embargo, mi padre dejó de seguirlo después de este Chronology, no se compró los siguientes discos y yo pasé totalmente del tema. Sí, es verdad que algunas melodías se me quedaron totalmente grabadas. Ya fue a los muchos años cuando ya empecé a adentrarme en las redes con el tema de Mike Oldfield, sobre todo porque ya sabéis que tengo un blog, que tengo también un libro, que tengo un podcast sobre Mike Oldfield, cuando de forma totalmente natural pues la imagen de Jean-Michel Jarre apareció de nuevo en mi vida. Entonces empecé a indagar, empecé a comprarme los discos y demás, y fue cuando, vamos, explotó de nuevo Jean-Michel Jarre en mis gustos musicales, porque además justo en el momento en que estaba volviendo a entrar a su música, llevaba unos años sin hacer nada Jean-Michel Jarre, y de pronto apareció en un gran proyecto llamado Electrónica, que hablaré de ello en el siguiente vídeo. Y bueno, pues ya fue concatenar disco con disco, proyecto con proyecto, que eso es otra. Este hombre tiene a fecha de hoy 73 años y no para. Envidio totalmente a este hombre, más que nada porque, bueno, estaréis viendo una foto de él. Ya me gustaría a mí parecer que tengo 40 o 50 años cuando ya tiene 73, y cuando el tío no para, literalmente, de sacar proyectos, discos, conciertos virtuales, aplicaciones que ha hecho para el móvil. Hizo su autobiografía también hace poco. Bueno, es una barbaridad, este hombre no para, absolutamente no para, es una carrera llena de proyectos y de no tantos discos, por cierto, hablaré de ello. Y bueno, adentrándonos un poco en la obra y vida, sobre todo de Jean-Michel Jarre, contándolo muy por encima. Jean-Michel Jarre empezó formando parte de algunos grupos de rock. Él empezó tocando la guitarra en algún grupo de rock, hasta que se vio muy atraído por una propuesta de un tal Pierre Schaeffer, que este hombre, pues bueno, formó GRM, que era una especie de escuela, por así decir, donde él decía que la música no tenía por qué ser simplemente notas y melodías, sino que se podía hacer música prácticamente de cualquier objeto cotidiano que te encontrabas. O sea, que la música también era un sonido, no tenía por qué ser una melodía. Jean-Michel Jarre entró a la escuela, empezó a aprender ahí, empezó a editar sus primeras obras. No aconsejo para nada empezar a escuchar a Jean-Michel Jarre con esas primeras obras, o sea, absolutamente no, son muy inaudibles totalmente, pero bueno, pues ahí empezó, digamos, la vida y obra musical de Jean-Michel Jarre. Lanzó unos cuantos singles, al final lo contrataron, bueno, al final se cabreó con Pierre Schaeffer porque él empezó a hacer melodías. Pierre Schaeffer le decía que no, que eso no es lo que tenía que hacer, y dijo Jarre, pues vale, voy a tomar por saco, y se fue.
y empezó a ser el típico músico de estudio, por así decir. Empezó a hacer que si bien letras, que si bien melodías para otros músicos, que si bien melodías para televisión, para radio, bandas sonoras, cosa que a él le daba un poco de grima hacer porque para él era el terreno de su padre. Ya os he contado que tenía cierta cosilla con su padre. Y al final, bueno, después de muchos años haciendo diversos proyectos, finalmente consigue hacer su propio disco, ¿no? 100% suyo, a pesar de que ya había editado un par de discos. Pero ya os digo, eran básicamente trabajos que le daba Dreyfus, que fue quien lo contrató finalmente para hacer todos estos trabajos. Y bueno, pues Jean-Michel Jarre, pues obviamente es conocido mundialmente porque en el año 76, tras todos esos años de experiencia que ya llevaba trabajando con otra gente, consigue lanzar su primer disco como tal, llamado Oxygen, ¿vale? Un disco que dejó a todo el mundo que lo escuchó en su día con la boca abierta. Estamos hablando del año 76, el punk, el rock progresivo todavía estaba por ahí, la música disco. Pues no, Jean-Michel Jarre llegó con un disco basado en sintetizadores, básicamente, de manera ambiental, ¿no? Lo que era la música electrónica. Por aquel entonces, la música electrónica era básicamente una música de frikis, una música que escuchaban 4 o 5 y poco más. Él no inventó la música electrónica, ¿no? Como se cree. No, él no lo inventó. Él hizo popular la música electrónica con ese Oxygen. Oxygen vendió millones de copias. Fueron pasando una serie de cosas que hizo que ese disco se colocó en los primeros puestos de listas de ventas de prácticamente todo el mundo. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues bueno, evidentemente ha ido lanzando discos, proyectos. Él ha tenido como 2 carreras paralelas. Una que es básicamente basada en sus LPs y otras con proyectos basados en algún tema, pues bueno, yo que sé, pues ha hecho bandas sonoras últimamente, hace apenas unos meses hizo una banda sonora de una exposición. Bueno, tiene, digamos, la parte oficial, por así decir, de sus discos creados porque a él se le ocurre y se acabó, y después están los discos de encargo, que también los hablaré, pero de forma muy en plan esporádica porque verdaderamente no tiene tanta importancia como tienen sus propios discos, ¿vale? Y bueno, pues desde entonces, pues ya os digo, disco tras disco, ha ido haciendo. Una de las características más grandes de Jarre son sus directos, muy a pesar de que el hombre toca poco en directo, suele hacer mucho playback, las cosas como son, pero sí es verdad que sus directos son totalmente increíbles, tienen muchos récords de audiencia. Bueno, el concierto famoso de Houston en el año 86, después del terrible accidente del Challenge, en donde uno de los astronautas, que hablaré de ello ahora, tocaba en una de las canciones de ese último disco que había lanzado por aquel entonces, Rendezvous. Y bueno, pues estaba previsto de que ese hombre desde el espacio iba a tocar el saxofón, mientras que Jarre estaba haciendo el concierto en Houston, pero bueno, el Challenge, como bien sabéis, se destruyó cuando salió y retrasaron el concierto. Jarre no quería hacerlo. Bueno, estoy contando cosas que no vienen en el momento, pero el caso es que este hombre literalmente no ha parado desde entonces. Ha hecho conciertos impresionantes de forma visual, como digo, o sea, visualmente sus conciertos son espectaculares, o sea, hace proyecciones en edificios, bueno, si veis algún concierto de él, lo normal es que se te quede la boca abierta de lo que hace, pero sí es verdad que, bueno, pues se le ha caracterizado siempre por ser un músico que generalmente no toca en directo. Ha hecho algunas cosas en directo, sí es verdad, pero generalmente de hecho no es un gran virtuoso, o sea, es un grandísimo compositor, sin duda alguna, pero tocando, pues el hombre pues tiene sus limitaciones, ¿no? En estudio sé que ha sido capaz de tocar algunas cosas muy interesantes, pero cuando llegaba el directo pues decía, esto es demasiado para mí. Pon la cinta, que la gente vea los espectaculares láseres que voy a poner y tal que cual, y yo estoy aquí haciendo como que toco. Pero bueno, obviamente no se puede ser todo en esta vida. La verdad es que tiene una mente maravillosa, pero tiene esa tara, por así decir, ¿no? Y hasta el día de hoy, o sea, el hombre se ha caído, ha vuelto como a resucitar, ¿no? Porque tuvo unos años bastante chungos. A mitad de los años 2000 sacó un par de proyectos de muy dudosa calidad y durante muchos años se tiró sin hacer nada musical nuevo. Estuvo haciendo conciertos por aquí, por allá, giras y tal, pero no lanzó un disco en apenas prácticamente en 8 años, hasta que de pronto volvió con un proyecto impresionante, que es el que he comentado antes, se llamaba Electrónica. Increíble, absolutamente impresionante lo que hizo con ese proyecto, porque se cubrió de los más populares e increíbles músicos de la música electrónica y hizo un doble disco colaborativo con toda esa gente, cada canción
con un artista. El proyecto obviamente fue súper interesante y al mismo tiempo que iba lanzando esos 2 discos, lanzó más discos. O sea, es que lanzó 4 discos en apenas 3 años. O sea, fue increíble. O sea, estábamos los fans de Jarre por aquel entonces, estábamos como diciendo, pues por Dios, este hombre no para. O sea, y después, pues ya sabemos que ha venido lo de la pandemia y tal, pero sí que es verdad que ha estado haciendo proyectos constantemente. Que si el proyecto este último que ha hecho con Sebastián Salgao, él ha hecho una exposición con fotografías del Amazonas y Jarre ha hecho un disco para ambientar esa exposición, la cual ya os digo, ha editado en disco apenas hace unos meses. Ha hecho conciertos virtuales, hizo uno emulando la Notre Dame, por ejemplo, en el cambio de año, de 2020 a 2021, que lo va a editar en físico ahora dentro de unas semanas. Ha hecho una aplicación que es súper interesante, es una aplicación, no está disponible en Android, por desgracia, es solo para Apple, en la que tú entras y es básicamente música que se va generando sola a través de unos patrones que él ha compuesto. Él compuso una serie de melodías y mediante un algoritmo esa aplicación te va generando música exclusiva para ti. O sea, esa música que tú escuchas cuando abres esa aplicación no la va a escuchar nadie más. O sea, es exclusiva para ti. Y es una pena que no haya salido en Android, pero vamos, es música ilimitada. O sea, es como que él mismo quiere anticiparse a lo finita que es la vida y quiere que su música siga componiéndose de una forma, en este caso a través de la aplicación, a lo largo de los siguientes años, aunque él ya desaparezca. Súper curioso. Hizo una autobiografía, bueno, ya os digo, estos últimos años que no ha parado. O sea, los fans de Jarre estamos hasta agobiados, ¿no?, con este tema. Y bueno, en definitiva, pues la importancia de este hombre sobre todo es lo que consiguió de llevar la música electrónica a las grandes masas, cosas que no había hecho nadie hasta ese momento. Habían habido intentos, sí, todo lo que tú quieras, pero sí es verdad que Oxygen en el año 76 lo petó, absolutamente. Y con razón, o sea, es un discazo absoluto. Entonces, bueno, para este primer episodio de estas otras fronteras musicales he tenido el placer de contar con Alberto del canal Diversión con Vinilos, un canal increíble, muy interesante sobre todo tipo de música, que os dejo en la descripción del vídeo el enlace para el canal. Y bueno, hace meses le dije, bueno, colaboramos, yo he colaborado en su canal un par de veces, hice yo un vídeo para su canal sobre Jean-Michel Jarre y mi libro The Watcher, y él pues me grabó un par de vídeos para este proyecto que finalmente os lo puedo enseñar. Entonces hizo un par de vídeos, son 2 partes este vídeo, por lo tanto en esta primera parte vamos a ver lo que Alberto quiso dejarme sobre su opinión, totalmente no coaccionada. Simplemente le puse una pistola en la nuca, pero poco más, o sea, lo normal, ¿no? Sobre mi libro The Watcher, ¿vale? Entonces os voy a dejar con ese vídeo y ahora seguimos un poco más hablando sobre Jarre. Así es que adelante, Alberto, todo tuyo. ¿Qué tal? Soy Alberto Ferreras, del canal Diversión con Vinilos. Y bueno, José Juan me ha invitado a este programa conjunto para hablar un poco de cosas sobre Jean-Michel Jarre. Y lo primero que os quería comentar es mi opinión y mi experiencia con este libro, con la última biografía que ha salido en castellano de Jean-Michel Jarre, The Watcher, escrita precisamente por José Juan y por Javier Moragón y Anselmo López, que bueno, la verdad es que me ha parecido una biografía muy muy interesante, una biografía muy completa, muy detallada, muy interesantes tanto los detalles biográficos, pero también las anécdotas y sobre todo la abundante información sobre la obra de Jarre, que la verdad es que sorprende un poco que no haya nada tan detallado y tan completo en castellano hasta la fecha. La verdad es que bueno, hoy en día que se puede encontrar casi todo en internet o en la Wikipedia, la verdad es que es asombroso ver que sobre un músico tan importante como Jean-Michel Jarre la información es incompleta, escasa y además muy dispersa. Y bueno, este libro en este sentido viene a cubrir una importante laguna en esta falta de información, en esta dispersión de información. Es un libro que bueno, la verdad es que está escrito desde la pasión del fan. Se nota que los autores son fans de Jean-Michel Jarre, pero eso no le quita para nada el rigor y la profesionalidad con la que está elaborada. Es una
Es un libro yo creo que de muy fácil lectura, con un buen ritmo narrativo, sin perderse en tecnicismos que realmente no aportan nada y bueno, con muchísima información, como os digo. Bueno, ya veis que aquí tengo bastantes marcas, porque yo creo que es un libro tanto para leer de un tirón como un libro también de consulta, un manual de consulta para cuando estás escuchando obras de Jar o para cuando quieres tener información sobre un aspecto concreto, detalles sobre la discografía, sobre los conciertos, sobre los instrumentos, aspectos de Jar que se pueden consultar, y la verdad es que en este sentido este libro funciona de esta doble manera, tanto como material de lectura como material de consulta. Pues en definitiva este libro de Jar, The Watcher, yo creo que bueno, es un libro necesario en castellano para cubrir esa laguna y para proporcionar esta información que es tan necesaria sobre este gran músico, sobre Jean-Michel Jarre. Bueno, Alberto, pues muchas gracias por colaborar en este primer vídeo, ¿no?, de esta nueva sección del canal. Perdóname por todos los meses que he tardado en finalmente sacarlo a la luz, pero bueno, el tiempo es lo que tiene y ser padre es lo que tiene. En fin. Bueno, pues poco más voy a hacer en este vídeo, creo que he llegado ya a un límite interesante, 21 minutos. En esa segunda parte voy a hablar de la discografía de Jean-Michel Jarre, ¿vale? Lo que opino. Van a ser comentarios mínimos, obviamente no voy a hacer un análisis profundo de toda su discografía, porque ya os digo, me tiraría horas, pero horas y horas, porque tiene una discografía muy grande, pero ya os digo, como discos de estudio como tal, tiene pocos, porque este hombre, pues ya os digo, tiene sus discos de estudio y aparte sus proyectos aparte, de si era para un proyecto de no sé qué, que tal que cual, o sea, encargos, básicamente. Entonces, bueno, espero que os haya gustado este primer vídeo, esta primera toma de contacto con el señor Jean-Michel Jarre, y nos vemos en la siguiente parte pronto, ¿vale? Para hablar de su discografía, ¿vale? ¿Qué hay? ¿Qué me parece a mí lo mejor? ¿Qué es peor? ¿Qué tiene interesante este disco? ¿Aquel? ¿Con cuál empiezo? Etcétera. Una especie de breve análisis de lo que sería su obra musical. Por lo tanto, pues poco más. Ya sabéis, suscribiros, compartir el vídeo, darle al like si os ha gustado, comentar si conocéis a Jean-Michel Jarre, qué os parece, etcétera. Y bueno, para los que no conozcáis a Jean-Michel Jarre, espero que os lo descubra. Sí, es verdad que no tiene nada que ver con Queen, desde luego he empezado con el músico que posiblemente menos tenga que ver con la música de Queen, porque la música electrónica, poco hemos escuchado de música electrónica en los discos de Queen. Yo con los años, al hacerme más mayor, cada vez me gusta más escuchar este tipo de música más relajada, más tranquilita, por eso me gusta la carrera en solitario de Roger Taylor, está claro. Entonces, pues bueno, ha sido, no sé, un descubrimiento muy grande su discografía y la verdad es que me ha parecido súper interesante escribir junto a Javier y junto a Anselmo este libro, que ya os digo que vamos, si queréis saber todo sobre este hombre, desde luego comprad este libro porque vamos, es una vida muy interesante y una obra aún más. Y para terminar, y para que veáis que Queen siempre estará de una forma u otra en todo lo que yo haga, aquí dejo esto y con ello me despido. Hasta el próximo vídeo.